¿Sabías que la figura de Satanás, ese personaje que muchos ven como el enemigo más grande de la humanidad, no siempre fue como lo pintan hoy en día? En realidad, la idea de Satanás ha cambiado mucho con el paso del tiempo, y su historia está llena de malentendidos, interpretaciones diferentes e incluso influencias de otras culturas. En este video, vamos a explorar los orígenes de este personaje, analizar las interpretaciones más comúnmente aceptadas y entender cómo el cristianismo moldeó la figura de su máximo adversario. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene sorpresas que podrían cambiar tu forma de verlo todo. Al hablar de los comienzos es importante mencionar que en el Antiguo Testamento, la palabra Satanás no se refiere a un demonio malvado ni a un ser que controla el infierno. En hebreo, la palabra Satan, Shatán, significa adversario o enemigo. Es un término genérico que podría aplicarse a cualquier opositor, incluso a una persona. Un claro ejemplo lo encontramos en el libro de Job, específicamente en Job 1:6-12. En este pasaje, Satanás no es un demonio independiente que actúa contra Dios, sino un miembro del Consejo Celestial. Su rol es probar la fe de Job bajo la supervisión de Dios mismo. Es casi como un fiscal en un tribunal divino que plantea preguntas y reta la integridad de Job. ¿Te sorprende esto? Pues hay más. En Números 22:22 se menciona a un Satán cuando el ángel del Señor se convierte en el adversario de Balaam para detenerlo en su camino. Aquí, el uso del término claramente no se refiere a un ser maligno, sino a un obstáculo divinamente designado. En Zacarías 3:1-2, Satanás aparece nuevamente, pero esta vez como el acusador del sumo sacerdote Josué. En este caso, también se presenta como un adversario que opera bajo los límites establecidos por Dios. Entonces, en este punto de la historia, Satanás no es el enemigo jurado de Dios ni un ser caído. Su papel es funcional, casi administrativo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿en qué momento Satanás pasó de ser un fiscal celestial a convertirse en la figura del mal absoluto? La respuesta podría encontrarse en las influencias externas que moldearon el pensamiento judío y cristiano. El judaísmo no se desarrolló en aislamiento. Durante el exilio en Babilonia, los israelitas se vieron expuestos a nuevas ideas religiosas, como las que provenían del zoroastrismo. Esta religión persa presentaba una visión dualista del universo, donde el bien estaba representado por Ahura Mazda y el mal por Angra Mainyu, un espíritu maligno que luchaba constantemente contra el bien. Este concepto de un enemigo divino y constante pudo haber influido en la forma en que los judíos comenzaron a percibir a Satanás. Los textos apócrifos, como el libro de Enoc, también jugaron un papel crucial en la transformación de Satanás. Estos textos, aunque no forman parte del canon bíblico, fueron muy influyentes en el pensamiento religioso de la época. En el libro de Enoc se habla de un grupo de ángeles caídos liderados por un personaje llamado Semayasa, quienes desobedecen a Dios y descienden a la tierra para unirse con mujeres humanas y compartir conocimientos prohibidos. Aunque Satanás no es el líder en este relato, estos textos contribuyen a la idea de un ser rebelde que actúa en oposición directa a Dios y sus planes. ¿Sabías que algunos de estos relatos podrían haber inspirado pasajes del Nuevo Testamento? Por ejemplo, en Judas 1:6, se menciona a los ángeles que no guardaron su dignidad y fueron confinados en oscuridad eterna. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la figura de Satanás sufre una evolución significativa. Ahora ya no es solo un adversario funcional, sino que se convierte en el maligno y en el tentador que se opone activamente a los planes de Dios. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en los Evangelios, como en Mateo 4:1-11 y Lucas 4:1-13, donde Satanás tienta a Jesús en el desierto. En esta escena, Satanás le ofrece poder y riquezas a cambio de que Jesús lo adore. Este episodio consolida a Satanás como una figura que representa la corrupción y el pecado. Pero ¿qué tan bien entendemos esto?
En Marcos 8:33, Jesús llama Satanás a Pedro, no porque sea literalmente el diablo, sino porque estaba actuando como un adversario al plan divino. Esto muestra cómo el término Satanás aún podía usarse de manera más general, incluso en el Nuevo Testamento. Sin embargo, muchas de las ideas modernas sobre Satanás no tienen un respaldo claro en los textos originales del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la idea de que Satanás gobierna un infierno lleno de fuego no aparece en el judaísmo antiguo. De hecho, el infierno es una interpretación moderna de conceptos bíblicos como el Sheol, que simplemente se refiere al lugar de los muertos, sin ninguna asociación específica con el sufrimiento eterno o con la figura de Satanás. A medida que avanzamos en la historia, vemos cómo la Edad Media desempeña un papel fundamental en la consolidación de la imagen de Satanás como el monstruo que todos conocemos hoy. Durante este periodo, obras literarias como La Divina Comedia de Dante Alighieri popularizaron la idea de un Satanás grotesco, gobernante de un infierno lleno de tormentos. Además, los artistas de la época comenzaron a representar al diablo con cuernos, tridente y alas de murciélago, creando una imagen que quedó grabada en el imaginario colectivo. La Iglesia también tuvo un papel importante al usar la figura de Satanás para infundir miedo y controlar a las masas. Durante la Inquisición, la idea de que las brujas y los herejes estaban influenciados por el diablo fue una excusa utilizada para justificar persecuciones y ejecuciones. Este uso de la figura de Satanás como herramienta de control político y social ayudó a reforzar su imagen como el enemigo último del cristianismo. Hoy en día, Satanás ha evolucionado aún más. Su figura aparece constantemente en la cultura popular, desde películas y libros hasta canciones. En algunos casos, se le presenta como un símbolo de rebeldía o de crítica al sistema establecido. Pero, ¿cuánto de lo que creemos sobre Satanás está realmente basado en los textos originales y cuánto es producto de interpretaciones posteriores? La historia de Satanás es una mezcla fascinante de tradiciones, influencias culturales y lecturas teológicas que se han acumulado con el tiempo. Desde un adversario en el Antiguo Testamento hasta el monstruo gobernante del infierno en la Edad Media, su evolución refleja cómo las religiones se adaptan y cambian según las necesidades y contextos de cada época. Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te hizo reflexionar, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Recuerda, entender el presente requiere mirar al pasado con curiosidad y mente abierta. Nos vemos en el próximo episodio de Código Bíblico. Hasta pronto.